nuestros seminarios que se hacen de manera bimensual, en general cada viernes a este horario, y estamos coordinando desde la UASA con la Oficina de Comunicación del Instituto. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Omar de Barcolab, con el laboratorio del doctor Álvarez Phillips, que nos va a compartir sobre su investigación de doctorado. Pero antes de leer una breve reseña de Omar, vamos solamente a recordar algunos lineamientos sencillos de estos seminarios. Omar, tienes 45 minutos máximo, así que si llegas a 40 yo te voy a avisar 5 minutos con anticipación para que puedas concluir y así tengamos una sesión de preguntas y respuestas. Aquí en el auditorio les pedimos por favor que su celular esté en modo silencio, modo avión, lo que decidan, y pues como les dijo Denise, a nivel virtual, pues va a estar inhabilitado el micrófono durante toda la presentación, pero pueden solicitar que se les habilite durante las preguntas y respuestas, que más o menos van a durar 10-15 minutos en función de cuánto te tardes tú y el aguante para contestar. Y les pedimos que esas preguntas por favor sean concisas, puntuales, que si son dos las hagan de uno en uno y que manejen un lenguaje profesional. Y bueno, ya sin más voy a presentar a Omar. Edgar Omar Guzmán Urieta es originario del Estado de México, obtuvo la licenciatura en Biología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ubicada en Ixtapalapa, Ciudad de México. Posteriormente obtuvo el grado de maestría en Ciencias con honores en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología bajo la supervisión del doctor Eric Jordán en Puerto Morelos. Durante la maestría investigó la dinámica espacial y temporal del síndrome blanco en Pseudodiploria strigosa y actualmente cursa el 6º semestre del doctorado en el mismo posgrado en el laboratorio del doctor Lorenzo Álvarez Phillips, Barcolab, donde continúa con su investigación sobre la epidemiología del síndrome blanco. Hasta la fecha ha publicado un artículo de investigación y ha colaborado con otro. Y ahora, sin más preámbulo, le damos una calurosa bienvenida a Omar y te damos la palabra. Un minutito en lo que pone la presentación. Listo. Bueno, en este trabajo yo implementé herramientas epidemiológicas ampliamente utilizadas en el estudio de epidemias en humanos, pero que en corales han sido prácticamente ignoradas. Gracias a este enfoque, pude descubrir que la susceptibilidad de especie específica del Stony Coral Tissue Loss Disease está relacionado con la magnitud, severidad y riesgo, pero no con la progresión. Esto me llevó a realizar una recategorización de las especies en función de diversos parámetros epidémicos y no solamente con la prevalencia. Además, gracias a este enfoque se pudo encontrar lo que parece ser un bucle de retroalimentación de la epidemia. Esto quiere decir que las muertes provocadas por la epidemia pueden producir rebrotes de la enfermedad. Y ahorita vamos a ver cómo es que pasó esto. Pero antes de entrar a esto, quiero hablar brevemente de lo que sabemos de esta enfermedad. El Stony Coral Tissue Loss Disease es un síndrome coralino que produce la muerte de tejidos del coral a diferentes tasas. Puede ser rápida o aguda, media o subaguda o lenta, que se conoce también como crónica. Una característica muy distintiva de este síndrome es que es bien notorio cuando la tasa de progresión de la lesión es rápida, cómo se va desprendiendo el tejido. Incluso hasta es una característica que se utiliza para su determinación. Como les dije, esta enfermedad también se puede categorizar como un síndrome blanco porque cuando se va desprendiendo el tejido, pues queda descubierto el esqueleto del coral. Hay otras enfermedades de corales que también se pueden meter en esta categoría de síndrome blanco. La causa es desconocida, pero se cree que virus o bacterias podrían estar relacionados con su desarrollo, aunque todavía no se sabe si su papel es como un patógeno primario o como patógenos oportunistas. Se cree que tuvo su origen en los arrecifes de Florida en el 2014 y de ahí se empezó a dispersar por todo el Caribe. Aquí en México lo empezamos a observar a mediados del 2018. Sin embargo, debido a que se parece mucho a otro síndrome blanco que se conoce como síndrome de la plaga blanca, no se descarta que ya haya existido previamente en el Caribe. Brotes de síndrome de la plaga blanca se observaron desde los 70s en Florida y tras diferentes años hubieron diferentes episodios en el Caribe. Sin embargo, ninguna otra enfermedad o síndrome coralino se compara con los brotes de este Stony Coral Tissue Loss Disease debido a su gran prevalencia, alta mortalidad y a su rápida dispersión en los arrecifes.
Se ha encontrado que afecta a más de 30 especies de corales duros, y en muchas de las especies más vulnerables ha reducido significativamente sus abundancias, llegando en algunos casos hasta casi la extinción local. Una característica peculiar de este síndrome es que no todas las especies son afectadas de la misma manera y se suelen meter en tres categorías. Las especies de susceptibilidad alta, que integra a los conocidos comúnmente como corales cerebro. Otras es la de susceptibilidad moderada o media, que incluye a especies con crecimiento masivo. Y la última categoría de especies con una baja susceptibilidad o nula susceptibilidad, entre las que encontramos especies que se categorizan o se conocen como especies oportunistas, excepto Acropora, el género Acropora, como tenemos aquí. Seguramente ustedes habrán escuchado o leído que las especies del género Acropora no son susceptibles al síndrome blanco. Sin embargo, no hay realmente ningún estudio que lo haya comprobado. De hecho, durante los monitoreos, no específicamente en nuestra área de estudio, pero sí muy cerca, pudimos observar la incidencia de un síndrome blanco muy parecido en colonias de Acropora palmata. Y creemos que esto es algo muy importante que se le debería de dar más énfasis en su estudio. Esto abre un punto también bien importante. Existe una gran confusión a la hora de asignarle el nombre o de clasificar las especies de coral. Pero ese es otro tema para otra plática. Si después de esta todavía tienen ganas de invitarme, pues con gusto hablamos de eso. Esta susceptibilidad de las especies al Stony Coral Tissue Loss Disease se ha clasificado por diferentes métodos, pero como pueden ver, la más popular de todas es los estudios de prevalencia. La prevalencia es un parámetro epidémico muy fácil de determinar, o de los más fáciles de determinar, por eso es tan popular, pero lamentablemente a veces por esa razón está sobrevalorada y muchas veces está mal utilizada, como les voy a mostrar a continuación. Supongamos que realizamos un monitoreo del estado de salud en diferentes poblaciones y encontramos que tienen diferentes niveles de prevalencia. Sin embargo, la prevalencia es la proporción de colonias enfermas en un solo momento del tiempo, pero una epidemia es dinámica. Vamos a tomar como ejemplo la epidemia del Stony Coral Tissue Loss Disease. Esto es histórico. Voy a utilizar el apuntador acá. Y suponiendo, como ya se dijo, que empiezan en diferentes momentos y tres especies de susceptibilidad diferente, si realizamos muestreos de la prevalencia en diferentes tiempos, vamos a encontrar diferentes valores de la prevalencia, lo cual nos puede llevar a conclusiones que no están del todo acertadas, dependiendo del momento en el que hagamos nuestro estudio. Ahora, será una cosa diferente si nosotros evaluamos la prevalencia en todo el periodo de estudio, pero para eso tendríamos que saber la cantidad de individuos que estaban sanos desde el comienzo de la epidemia. La forma mejor para estudiar la progresión de una epidemia es utilizar curvas epidémicas, y las curvas epidémicas se construyen con la incidencia, que ese es otro concepto epidemiológico que muchas veces es utilizado indistintamente, incluso en publicaciones científicas, entre incidencia y prevalencia. Ahora, yo voy a tomar unos minutitos para explicar o tratar de explicar la diferencia entre la incidencia y la prevalencia. Vamos a suponer que en este cuadrito tenemos 10 individuos que están totalmente sanos. En el primer tiempo de monitoreo tenemos un nuevo individuo enfermo. Esto significa una incidencia de 1. En el segundo tiempo tenemos 2 nuevos individuos enfermos, es decir, una incidencia de 2. Sin embargo, el individuo que se había enfermado en el tiempo anterior sigue estando presente. Luego en el tiempo 3 tenemos un nuevo individuo que se enfermó, es decir, una incidencia de 1. Y así sucesivamente. En el tiempo 4 tenemos una incidencia de 4 y en el tiempo 5 tenemos una incidencia de 2. Si nosotros graficamos esta incidencia en el tiempo, podemos ver, como ya dije, en el tiempo 1 pues es una incidencia de 1, en el tiempo 2 una incidencia de 2, en el 3 de 1 y así sucesivamente. Pero si graficamos la prevalencia, que es la proporción de los enfermos en cada momento, pues tenemos esto. De 10 individuos, 1 entonces es el 10%, en el siguiente tiempo 3 sería el 30%, en el tiempo 3 ya tenemos 4 enfermos,
sería el 40%, y así sucesivamente. En el tiempo 4 es el 80%, y al final, pues el 100% estaban enfermos. Esa es la diferencia entre la incidencia y la prevalencia. Como pueden ver, solamente la curva epidémica nos muestra la progresión de la epidemia, desde su inicio, el pico y el descenso, lo que no se puede notar claramente en la curva de prevalencia. Les voy a mostrar un ejemplo con datos reales donde se ve mucho más clara esa diferencia. Esta sería la incidencia diaria y esta sería la prevalencia diaria. Y como podemos ver, está totalmente diferente. Incluso los momentos del pico son en tiempos bien prolongados. Si nosotros utilizamos solamente la prevalencia para querer describir la epidemia, pues nos podríamos llevar con la conclusión de que el pico fue pues, más o menos a los 300 o 400 días, cuando en realidad fue muchísimo antes. Entonces aquí, por eso yo quiero destacar la importancia de utilizar las herramientas epidémicas adecuadas para describir la epidemia. A pesar de que las curvas epidémicas son tan importantes y esenciales para estudiar una epidemia, pues realmente casi nadie se ha puesto a utilizarlas para analizar las epidemias de corales. Hice una búsqueda sistemática de las palabras coral disease, epidemia de coral o episodio de coral, y de 422 resultados, ya después de filtrar los resultados de 422 estudios, solamente el 3% utilizaron aproximaciones de curvas epidémicas. 16% utilizaron curvas de prevalencia, que como ya vimos, no son las más adecuadas para describir la epidemia. Y el 81% solamente mencionaban la palabra incidencia o prevalencia, pero sin hacer un estudio epidémico, o utilizaban medidas de prevalencia puntual en el tiempo para comparar diferentes poblaciones, que como ya vimos o como ya expliqué, pues no es del todo adecuado. Por esta razón, en mi trabajo yo quise implementar este enfoque basado en el uso de curvas epidémicas o episódicas, porque estamos hablando de epidemias en animales, análisis de sobrevivencia y riesgo, y también la prevalencia y la mortalidad, pero de todo el periodo. Diferentes parámetros epidémicos obtenidos de estos análisis los integré en un análisis de componentes principales con el fin de reexplorar la categorización de la susceptibilidad. Bueno, ahora, ¿cómo obtuvimos los datos? Durante la maestría, yo, junto con el doctor Eric y el equipo, exploramos la dinámica espacial de Pseudodiploria strigosa en 2 sitios del arrecife de Puerto Morelos, que está en el norte de la península de Yucatán. En ese estudio, lo que hacíamos era fotografiar a las colonias en diferentes tiempos, aproximadamente cada 15 días. Pero junto con las fotografías de Pseudodiploria strigosa, también monitoreamos las demás especies de la comunidad. Y de junio de 2018 a julio de 2019, obtuvimos un registro de más de 9,000 fotografías, en las cuales pude identificar más de 1,000 colonias de 27 especies diferentes. De estas 27 especies, solamente 16 mostraron signos del Stony Coral Tissue Loss Disease, y de esas 16 especies, solamente 422 colonias presentaron lesiones. Ahora, para realizar los estudios que ya les hablé, yo necesito 2 fechas muy fundamentales: la fecha de inicio de los signos y la fecha de muerte total de la colonia. Pero por la naturaleza de mi monitoreo, pues yo no tenía esas fechas. Entonces, lo que yo hice fue realizar una regresión lineal del porcentaje de mortalidad de tejidos en el tiempo. Y ya de ese modo ya puedo obtener el momento en el que empezó la lesión y en el momento en el que se había muerto toda la colonia. Ahora, les voy a mostrar los resultados. El primero de ellos es el análisis de riesgo. El riesgo epidemiológico o epidémico es la probabilidad de que un individuo muera en el tiempo. Perdón, de que se enferme en el tiempo. Es la probabilidad de que se enferme. Una disculpa porque aquí les puse todas las especies susceptibles en el mismo gráfico, pero es porque quiero que noten un patrón. En el eje Y tenemos el riesgo, que va de 0 a 1. Un riesgo de 0 significa que no hay probabilidades de que se enferme. Un riesgo de 1 significa que es 100% de probabilidad de que se enferme. Y en el eje X tenemos el tiempo. Y lo que quiero que vean es que los colores representan la susceptibilidad esperada. En rojo están las especies con susceptibilidad alta, en amarillo las especies de susceptibilidad media y en azul las especies de susceptibilidad baja. Y en todos los demás gráficos que le voy a mostrar se conserva este mismo
los mismos colores para la susceptibilidad. Ahora, quiero que noten que aparentemente el riesgo epidémico pues sí sigue el patrón de la susceptibilidad. Las especies que son más susceptibles pues tienen un riesgo mayor, más rápido en el tiempo. Y las especies menos susceptibles pues es muy bajito su riesgo de enfermarse a lo largo de la epidemia. Pero las especies con susceptibilidad intermedia sí muestran como más heterogeneidad. Tenemos especies, por ejemplo, como Siderastrea siderea, que es la de aquí del centro, que muestra una susceptibilidad alta, incluso comparable con especies que están en la otra categoría. O, por ejemplo, Panocena intercepta, que tiene una susceptibilidad baja comparada con el grupo de susceptibilidad más baja. Ahora, cuando integro estas curvas por grupo de susceptibilidad, podemos ver que entre el grupo de susceptibilidad alta y el de susceptibilidad media, casi ya no hay diferencia al principio de la epidemia. Y en el grupo de susceptibilidad baja, pues sí hay una diferencia bastante clara. Luego, ahora, los resultados de la probabilidad de sobrevivencia en toda la población sí es bastante diferente entre todos los grupos de susceptibilidad. Tenemos que lo que se esperaba, ¿no? En las especies de susceptibilidad baja, pues tuvieron una mayor probabilidad de sobrevivir en el tiempo. Y las especies de mayor susceptibilidad, ¿qué dije? Lo dije al revés. Las especies de menor susceptibilidad tuvieron una mayor probabilidad de sobrevivir. Y las especies de mayor susceptibilidad, pues sí les fue bien mal y no tuvieron, al final del estudio, una probabilidad de sobrevivencia casi de cero. Pero interesantemente también aquí tenemos otra vez a este grupo de susceptibilidad intermedia que tiende a estar más reducida. Ahora, esto es para las poblaciones en general. Si yo solamente analizo a la población enferma, podemos ver que todos los grupos tienen una probabilidad de sobrevivencia bien baja hacia el final de la epidemia. Luego, ahora vamos a ver las curvas epidémicas. Estas son las curvas epidémicas para las especies de susceptibilidad alta. Y como ya les había adelantado, pues la incidencia y la prevalencia pues sí siguen patrones totalmente diferentes. En estas tres especies, Dicosenia stockesi, Mandrina mandrites y Pseudodiplora clivosa, la epidemia fue muy corta y eso pues está relacionado a que eran muy poquitos individuos. Pero en estas dos especies sí se puede ver más claro cómo se prolongó la epidemia, incluso se puede ver pues toda la dinámica. Esta línea roja marca la fecha del pico, o sea, donde la epidemia fue más grave, el momento en el que la epidemia era como que la mayor transmisión. Y podemos ver que pues casi todas o prácticamente en todas las especies el pico está en un momento muy, muy aproximado. En las especies de susceptibilidad media, pues ya podemos ver lo mismo entre la prevalencia y la incidencia, que sí son curvas bien diferentes. Igual, un pico entre todas que está más o menos en una fecha muy aproximada entre todas. Y las especies de susceptibilidad baja, ahí tenemos variabilidad en la fecha del pico. Tenemos unas especies que tienen un pico desde el principio casi de la epidemia y otras en las que pues sí es más adelante. En este caso, por ejemplo, de Porites porites, solamente es un individuo, pero en este caso no es que haya sido una población con poca abundancia, sino simplemente que de toda su población solo se enfermó uno. A diferencia de estas, que toda la población se enfermó, de las que tienen poca abundancia. Ahora, cuando cuando analizamos las curvas de epidemiológicas por grupo de susceptibilidad, podemos ver que estas tienen características que se parecen entre todas. Lo primero que quiero que vean es que los signos iniciaron en todos los grupos dentro del primer mes. Otra cosa es que la fecha del pico fue en un periodo aproximado de 4 semanas para todos los grupos de susceptibilidad. Y la otra cosa es que en todo se puede ver la existencia de múltiples olas. Ahora, a lo mejor aquí no es muy claro, pero en esta imagen donde ya las agrupé todas, podemos ver que en todas estas olitas, más o menos como 4 olitas, están representados
todos los grupos de susceptibilidad. En el análisis epidemiológico se dice que la distancia entre estas olas podría representar el tiempo de incubación del probable patógeno. En experimentos que se ha realizado de la transmisión del Stony Coral Tissue Disease, cuando ponen colonias sanas con colonias enfermas, tarda aproximadamente de 4 a 20 días en desarrollarse las lesiones. Pero la distancia entre estas curvas, entre estas olas secundarias, es de entre 35 y 50 días. Esa diferencia pues, puede estar relacionada a otras dinámicas que en un acuario a lo mejor no se pueden ver, como pues la interacción entre el hospedero y el ambiente, el microbioma, etc. Ahora, si recuerdan al principio de la plática, yo les comenté que una característica importante es que el tejido se va desprendiendo, ¿no? Se ha propuesto que este tejido que se va desprendiendo puede producir o puede favorecer a la dispersión del síndrome. Entonces, pensando en esto, yo me propuse comparar la epidemia, las curvas de densidad de la epidemia, con las curvas de la mortalidad. Y lo que descubrí es algo realmente interesante. Podemos ver que en cada una de estas olas secundarias de la epidemia, que está en azul, hay un incremento en la mortalidad antes. Ahora, a lo mejor esto podría ser el resultado de que yo junté dos sitios, ¿no? Entonces, para ver si no era esto lo que estaba influyendo, pues los voy a analizar por separado. Podemos ver que en Picodas el patrón es muy parecido, pero que en Bocana está todavía más claro. Justo antes de cada ola secundaria, tenemos un incremento en la mortalidad. Esto es algo realmente interesante, pero que necesita ser explorado a más profundidad. Sin embargo, esto apunta a un probable bucle de retroalimentación, donde la misma mortalidad producida por la epidemia está produciendo el surgimiento de nuevos brotes. Esto, pues, es algo que se tiene que analizar a más detalle y una discusión muy interesante, que creemos que esto puede tener implicaciones incluso en la etiología, es decir, en descubrir la causa del síndrome blanco, de este Stony Coral Tissue Disease. Bueno, ahora de todos los análisis que ya les conté, seleccioné 10 parámetros y los integré en este análisis de componentes principales. Podemos ver que hay en el eje horizontal se distribuyen parámetros más relacionados con la magnitud y la severidad y el riesgo. Y en el eje vertical son parámetros más relacionados con el tiempo, con la temporalidad. Entonces, yo segmenté este análisis en 4 grupos y podemos ver un gradiente de susceptibilidad de derecha a izquierda. A la derecha tenemos especies con una mayor susceptibilidad y a la izquierda con menor susceptibilidad. Y ahora vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. En el primer nivel tenemos estas 4 especies, que es Meandrina jacksoni, Colpophila natans, Dicosenis stockesi y Pseudodiploria strigosa. Y podemos ver que este grupo se caracterizó porque tuvo un riesgo de casi el 100%, es decir, una muy alta probabilidad de enfermarse al final de la epidemia y la máxima prevalencia y mortalidad. Pero también un desarrollo de signos y un desarrollo de la epidemia muy temprano. Igualmente, un tiempo al pico epidémico muy temprano. Una duración de la epidemia variable, y eso fue en función de la abundancia de cada una de las especies. La sobrevivencia poblacional muy baja, pero una sobrevivencia de los enfermos de prácticamente 0. Ahora, en el nivel 2, tenemos estas especies, Siderastrea siderea, Montastrea cavernosa y Pseudodiploria strigosa. Que aquí lo que llama la atención es una especie que había sido caracterizada o catalogada como de alta susceptibilidad, pues ya está en un grupo menor. En este grupo tenemos, pues sí, un riesgo todavía alto, pero no tanto como en el anterior, pero una prevalencia y mortalidad muy altas. Un inicio de los signos y un inicio de la epidemia muy rápido y igual un tiempo al pico epidémico muy alto y una duración de la epidemia un poquito más prolongada. Esto se debió a que estos grupos tenían en general más abundancia de individuos. Una sobrevivencia poblacional intermedia, pero una sobrevivencia de los enfermos muy baja, casi pues del 10%.
En el siguiente nivel tenemos a estas 5 especies, 2 del género Orbicela, estas 2 del género Agaricia y a Stephanocina intercepta. Y podemos ver cómo aquí va cambiando, ¿no? Ya se ve un riesgo menor, una prevalencia alta, porque sí se enferman, pero una mortalidad más baja. Y igual, tanto la fecha de inicio de signos como del inicio de la epidemia y del tiempo del pico es más o menos intermedio. Una duración del brote prolongada y una sobrevivencia poblacional muy alta, aunque curiosamente, a pesar de que en general la población sobrevive bastante, los enfermos tienen una sobrevivencia más o menos intermedia a baja. Y el último grupo, el nivel 4, en donde tenemos a estas 3 especies, Porites astroides, Porites y Eisophilia sinuosa. Y en este grupo sí podemos ver cómo el riesgo, la prevalencia y la mortalidad bajaron completamente. Están cercanas al 0%, excepto en la prevalencia, que sí es un poquito más alta. Un inicio de signos y un inicio de la epidemia más tardía, la más tardía de todas. Igual, el pico epidémico apareció casi hacia el final de la epidemia, pero una duración del brote muy rápido y probablemente igual debido a la baja abundancia de individuos en esos grupos de individuos que se enfermaron. Una sobrevivencia poblacional muy alta, pero también una sobrevivencia de los enfermos intermedia. Bueno, y creo que me fui muy rápido, pero ya como conclusión, les puedo decir que utilizar un enfoque epidemiológico más integral es pues muy valioso para poder encontrar estas variaciones que con la prevalencia no las podemos notar y que las curvas epidémicas pues resultan ser una mejor herramienta en comparación con otras como la prevalencia puntual y la prevalencia del periodo que no explican tanto sobre la epidemia. Gracias a utilizar este enfoque, pues pudimos ver o descubrir un posible bucle de retroalimentación, donde, como ya dije, pues aparentemente la mortalidad causada por la epidemia está contribuyendo al surgimiento de nuevos brotes. Y creemos, o yo creo personalmente, que esto tiene importantes implicaciones en la etiología del síndrome. Es algo que se tiene que explorar más a fondo, pero en lo que sigo trabajando. Y este enfoque también permitió ver que la susceptibilidad de especie específica pues no está tan relacionada con la progresión, en la que prácticamente todas las especies fueron enfermando en una temporalidad muy similar. Pero sí tiene que ver con la magnitud, es decir, qué tanto se enferman, con la severidad, es decir, con la mortalidad y con el riesgo, la probabilidad de enfermarse. Y finalmente, pues eso nos llevó a hacer una nueva categorización de la susceptibilidad de las especies ante el Stony Coral Tissue Disease. En esta nueva categorización podemos ver especies con susceptibilidad más alta que previamente había sido subestimada, como Agaricia agaricites, Agaricia tenuifolia y Sidereastrea siderea, que frecuentemente se clasificaban como especies de susceptibilidad más baja. Bueno, todos estos análisis me llevaron ahora lo que estoy haciendo, que brevemente voy a comentar, es a desarrollar un modelo epidemiológico que me permita estimar fechas de inicio probables en los sitios donde solamente se tomó un dato de prevalencia. Eso nos ayudaría a ver la dinámica espacial a nivel regional en el Caribe mexicano. Y pues eso es todo. Le quiero dar muchas gracias a las personas que me ayudaron en la toma de las muestras y también a Barcolab, al doctor Lorenzo y a todo el laboratorio por su apoyo, por sus consejos y a ustedes pues muchísimas gracias. Ahí pongo mi correo por si alguien quiere contactarme para que hablemos más de esto y pues aquí estoy para sus preguntas. Gracias. Creo que fue rápido, no sé cómo. Sí, pero eso dará más espacio a preguntas. Okay. Muchas gracias, muy interesantes. Tenemos varias preguntas aquí. Hola, hola Por mi Omar, culpa, ¿qué tal? no. ¿Me oyes? Sí. Sí, Hola sí, Omar. Qué padre trabajo, me gusta mucho lo que gracias, estás doctor. haciendo. Tengo dos preguntas Sí. referente a esto. Una es, en 2023 tuvimos un evento de blanqueamiento brutal, o sea, en que
muchos corales se blanquearon, muchos se murieron, pero otros no. Entonces yo quería saber si es más alta la susceptibilidad en los corales blanqueados. ¿Sabes algo de eso o todavía no hay información? Para el Stony Coral Tissue Loss Sí, Disease, para yo esto. no tengo información. Sí se sabe y es conocido que después de eventos de blanqueamiento sigue un brote de enfermedades diversas como la banda negra, plaga blanca, etcétera. Pero específicamente en Stony Coral Tissue Loss Disease creo que no se ha evaluado. En el laboratorio del doctor Lorenzo, he participado en los monitoreos, sí hay, pero una prevalencia baja de enfermedades. De repente hay sitios donde se ve como que hubo un incremento en enfermedades, por ejemplo en Acrópora palmata, pero no lo he estudiado a fondo. Ok, bueno. Y la otra pregunta es, estas especies que son menos susceptibles pero se enferman y no se mueren, Ujú. ¿no podrían funcionar como reservorios del patógeno? Sí, se ha propuesto que pueden funcionar como patógenos. Ahí está entre esos y también el sedimento. Se ha propuesto como otro reservorio, incluso hasta se sospecha que eso fue el origen, ¿no? Que de ahí, de la resuspensión de los sedimentos. Pero no tengo conocimiento de que se haya estudiado a las especies menos susceptibles como reservorios de esta enfermedad, pero es muy probable. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar espacio a otra pregunta aquí en el auditorio y después en línea. Hola, muy interesante trabajo. Gracias. ¿Crees que algunos factores ambientales puedan afectar el desarrollo de las enfermedades y eso puede afectar el modelo que quieras desarrollar? Para el Stony Coral Tissue Loss Disease en particular, en cuanto, por ejemplo, hablemos de la temperatura, se ha visto las dos cosas, tanto que una alta temperatura lo favorece, pero también se ha visto que en la época invernal hay brotes. Incluso, ya no lo puse aquí, pero en mi estudio, el incremento de la incidencia coincide con un incremento de la temperatura. No lo han estudiado a fondo para ver si tiene que ver con las anomalías térmicas, pero curiosamente los brotes secundarios fueron en el invierno. Entonces, todavía no es muy claro el papel por ejemplo, la temperatura en esto. O sea, se han visto las dos cosas. No es tan claro. En cuanto a otros factores, anteriormente se estuvo hablando del sargazo, ¿no? Que coincidió, ¿no? La llegada masiva de sargazo en 2018 con este brote. Pero también hasta la fecha no hay estudios que se hayan tomado seriamente para analizar eso. Pero definitivamente los factores ambientales predisponen a una susceptibilidad en general, ¿no? En las especies. Estamos viendo que cada vez hay más eventos de estrés térmico, las aguas cada vez más eutrofizadas o con más contaminantes, y todo esto, pues sí puede influir en una susceptibilidad general, pero como podemos ver, hay especies que lo resisten más que otras que sí les afecta mucho más, y ver qué tienen esas especies y por qué lo están resistiendo más o por qué se están enfermando más, pues es interesante. Muchas Bueno, no gracias. sé si contesté la pregunta. Más o menos, Más sí. o menos, perdón. No, bueno, sería interesante ver si lo puedes a lo mejor en un trabajo futuro incorporar ¿sí? Y ver si con eso puedes a lo mejor mejorar los modelos que estás desarrollando. Claro, sí, sería muy interesante. Gracias. Vamos a dar espacio a Francisco Medellín en línea y después tú, Jackie. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, felicidades, Omar. Primero que nada, es excelente investigación y muy clara tu presentación. Me aprendí un montón. Me ganaron justamente la pregunta, pero bueno, lo voy a cambiar un poquito, ¿no? Porque iba más encaminada a cómo la temperatura puede afectar la susceptibilidad y si habías explorado justamente empalmarla con gráfica que pusiste de múltiples olas, si te podían explicar esas olitas que decías, subsecuentes al pico. Pero bueno, entonces ya respondiste algo de eso. Ahora, ¿qué tan importante crees tú? Porque he estado haciendo una revisión y justamente muchos de los papers asumen que es por la temperatura, pero nunca dan el dato preciso ni qué temperatura se obtuvo y todo eso. Y entonces para los modelos que uno puede o quiere explorar, muchas veces ese datito hace falta. Entonces no sé si tú te has topado con eso y qué importancia debería de tener el estar caracterizando
el panorama ambiental en las enfermedades. Pues igual como tú, sí he visto como no hay consenso actual sobre la temperatura. Muchos te dicen que sí tuvo que ver, porque en ese sitio pues sí tuvo una correlación, pero pues no sabemos todavía si tiene una causalidad. En Puerto Morelos, por ejemplo, en Cozumel recuerdo mucho el trabajo de Nuria y del doctor Lorenzo, pues ellos vieron que justamente fue en la época invernal donde empezaron a producirse los brotes. Entonces, probablemente la temperatura tenga que ver, pero no es un factor fundamental para el desarrollo y la progresión de la epidemia. Tiene que ver en el sentido a lo mejor de pues aumentar la predisposición o susceptibilidad, pero no en la progresión, es decir, no cuando inicia, cómo se va dispersando. Quizás ahí tiene que ver un poco más algo hidrodinámico, algo más como de las corrientes, de la composición de las especies en cada sitio, porque si tenemos un sitio que tiene a lo mejor puras especies que son poco susceptibles, a lo mejor no vamos a notar mucho la epidemia. Y si tenemos un sitio donde teníamos, porque yo creo que ya no hay, una alta abundancia de especies altamente susceptibles, pues a lo mejor ahí se acabó rápido la epidemia, tan rápido que cuando llegamos ya no lo pudimos documentar. Entonces, creo que hablando específicamente de la temperatura, podría influir, pero no es determinante de esta enfermedad, como sí lo podría ser la composición de las especies y la dinámica de las corrientes. No sé si contesté. Muchas Hola. gracias. ¿Se fue? Seguimos entonces con Jackie. Gracias. Omar, te felicito por tu trabajo. La verdad es que analizar todas esas fotos es un trabajo monumental que a lo mejor no queda expresado, ¿no? No saben Sí. todo lo que implica. Entonces, muchas felicidades y también muchas felicidades porque los trabajos de enfermedades coralinas muchas veces nada más es llego, cuento cuántos bichos están vivos, cuántos bichos están enfermos, y así. Entonces, hacer este análisis creo que sienta bases para el estudio de las enfermedades. Tengo 3 preguntas. Desde el punto de vista como más micro, no tan poblacional, pero quisiera ver si tú me pudieras ayudar. La primera es, bueno, sabemos que los organismos modulares no responden de manera uniforme a lo largo de toda la colonia. Entonces, ¿sabes más o menos cuál es el margen de error y el alcance de tus datos al momento de cuantificar la tasa de avance? Y esta no regresión lineal que dices de cuándo aparecieron los datos. Sí, no sé si esto que te voy a decir conteste como tal la pregunta, pero calculé el coeficiente de determinación de la regresión lineal y al hacer un promedio de todas, está arriba del 98%. Ok. Pero lo que tú dices es muy cierto, la tasa va cambiando. En algún momento es rápida, en ciertas colonias es variable. Puedes tener colonias que todo el tiempo la tasa fue muy rápida y así se fue muriendo, pero también tienes otras donde la tasa fue rápida, luego se ralentizó y se volvió crónica. Pero al menos en las regresiones que hice, pues sí pude ver que se ajustaban bien a los datos. No sé si Sí. La otra pregunta es, comentabas que podrían estar estos patógenos asociados al slurry, ¿no? Al tejido que se desprende. ¿Ya hay algún estudio al respecto? Y la otra que tú mencionaste son como esta tasa como de que aumenta la enfermedad, por lo tanto aumentaría el slurry y luego aumenta la mortalidad. ¿Sabes, has leído o te imaginas, has como teorizado cuál sería una dinámica a nivel como de la biología de los microorganismos que dure 50 días? Porque al final 50 días es mucho tiempo en una historia como de vida bacteriana. No sé si ya haya información al respecto. Para que responda esta como supuesto, ¿no? De que son patógenos bacterianos o virales. ¿Me podrías repetir la primera? Ajá. O sea, las bacterias viven poquito. Ajá. Y los corales tienen una tasa de avance como muy rápida, según lo que me estás diciendo. Y está esta teoría de que el slurry podría ser algo como un reservorio, ¿no? Que va como contaminando a los demás y enfermando. Entonces, si tú en tu estudio encontraste que en estos 2 sitios hay 50 días entre que se enferman y se mueren,
¿Habrá alguna dinámica que responda a la biología de los microorganismos que dure tanto tiempo? ¿O hay algún estudio o has pensado en algo? Lo que se ha visto es experimentalmente. Y tampoco son tantos estudios. Como les comentaba, se ponen colonias enfermas y sanas. Y un flujo de agua. Entonces, no recuerdo haber visto que ellos hayan evaluado específicamente, se despegó este cachito de tejido y cayó, y eso fue lo que lo produjo. Pero sí vieron, ¿no?, el desarrollo de las lesiones. De 4 a 20 días, más o menos. Ese es el intervalo de tiempo entre los estudios. Ahora, ¿por qué a lo mejor estamos viendo que tarda tanto? Pues en estos estudios, pues tienes colonias en acuarios. Y el contacto, pues es prácticamente rápido, ¿no?, inmediato. Pero a nivel del arrecife, pues la partícula o la materia orgánica que va cargada de microorganismos, pues tiene que transportarse, ¿no?, hacia otras colonias. Y también el que llegue, pues no significa que va a producir una lesión, ¿no? Porque estamos hablando que también interviene, pues, la misma respuesta inmune de las colonias. Entonces yo creo que toda esa dinámica ya a nivel del ecosistema es lo que hace que sea tan prolongado. Perdón, y la última, ¿esto podría ser aplicado a otras enfermedades? ¿De corales? Sí. Sí, seguro, sí, totalmente. Yo creo, es que no se ha explorado. Los pocos estudios que les dije que utilizaban aproximaciones de la incidencia, no es así de detallado, ¿no? Es como vemos la incidencia entre diferentes meses, 3 meses o algo así. Hubo más incidencia aquí, hubo más incidencia allá, pero en ninguna enfermedad de coral que yo tenga conocimiento se ha hecho una exploración tan detallada de la epidemia. Entonces, probablemente eso esté ocurriendo en las demás enfermedades de corales. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí en el auditorio? En línea no tenemos por los momentos. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces vamos a agradecerle de nuevo a Omar, un gran aplauso. A ustedes.